Señor no me dejaba en paz y yo le empecé a preguntar, pero Señor, me gustaría dar otro tipo de palabra. Pero el Señor me comenzó a hablar y me preguntó, me dijo: todos en la iglesia quieren ser bendecidos, pero todos en la iglesia piensan que la bendición viene de sus patrones. Dice: y yo bendije a un hombre cuando le bajaron el sueldo 10 veces y lo hice más rico que su patrón, que su suegro. Y Dios me comenzó a hablar, pero me empezó a dar más palabra. Y luego a estos muchachos que predicaron el martes y el miércoles, ahí estaban ellos, predicaron y supieron lo que estaba hablando el Señor, y les dije: ni saben lo que está diciendo el Señor a través de ustedes. Pues yo sabía mi cuento con la palabra que Dios me ha dado, ¿verdad? Pero me quedé el domingo con esa parte que dice que debemos de ordenar, amén. Y nomás hasta ahí le voy a dar, pero abra su Biblia en el libro de Samuel. ¿Qué le dice a los que nos ven en la televisión? Bendecidos para bendecir. Bendecimos a todos los pastores que nos ven, Dios les bendiga. Gracias por ser parte del servicio de esta noche, amén, de este estudio. Por alguna razón Dios no me dejó escribirlo. Por más que estuve todos los días en la mañana queriendo escribir y escribir y escribir, y Dios no me dejó. Y dije: ahora sí estoy en problemas. Pero vamos a empezar, hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Voy a tratar de llegar hasta el capítulo 5. ¿Está conmigo? Entonces quiere decir que le voy a parafrasear mucha palabra y lo demás lo va a tener que usted leer en su casa, amén. Quiero hablarle de una situación grave, de cómo a veces los ancianos están equivocados, hermanos, amén. Entonces me dice un amén cuando ya lo tenga. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, amén. La palabra del Señor dice así en el verso 12, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ¿qué dice? Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dígale al que esté a su lado la importancia como padre de enseñarle a tus hijos la palabra. ¿Está conmigo? Porque Elí era un sacerdote escogido por Dios, pero sus hijos no conocían al Señor. ¿Por qué? Porque hay padres que no les hablan a sus hijos de la palabra de Dios, amén. ¿Qué le parece si ahí oramos y después le seguimos? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te pedimos que seas tú, Señor amado, trayendo revelación a través de tu Santo Espíritu, ya que Él es el que nos ha de enseñar todo lo que ha de acontecer, Señor. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía, Señor, nuestro maestro. En esta noche nos rendimos a Él para que ponga palabras con denuedo en nuestra boca, Señor, y podamos transmitir esta palabra, Señor, y pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Abre nuestro entendimiento, Padre, desde ya. Limpia los aires, Señor, la atmósfera de esta ciudad, porque tu palabra, Señor, no va a regresar vacía. Y en esta noche lo declaramos en la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Aleluya. Y puede tomar su asiento. Entonces, hermanos, miramos que los hijos de Elí eran impíos. En ese transcurso viene el llamado de Samuel. Muchos dicen que Samuel, si alguien me puede cerrar la puerta de allí para que no se oiga allá en la radio. Samuel, algunos dicen que Samuel era un niño, pero Samuel no era un niño, hermano, porque si usted va un poco más atrás a la historia, se dice que los sacerdotes eran escogidos entre los 16 a los 40 años.
Quiere decir que Samuel no era un niño, más bien era un joven, ¿verdad? Era un joven, y este joven tampoco conocía al Señor. Y usted puede decir, ¿quién es este Samuel? Bueno, pues ese hijo de aquella mujer que era estéril llamada Ana, y ella lo ofreció al Señor, y el Señor le dio la oportunidad de tener un hijo, pero ella se lo entregó a Dios, ¿verdad? Y es este Samuel. Y Dios, hermano, comienza a hablar a Samuel allí en ese mismo capítulo. Pero quiero ir un poquito adelante porque quiero parafrasear mucha parte. Vaya conmigo al verso 32, siguiendo hablando de los hijos de Elí. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Verás, Dios le está hablando a Elí y le dice: verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y ningún tiempo habrá anciano en tu casa, y el varón de los tuyos que no corte en mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Ambos morirán en un día. ¿Por qué iban a morir los hijos del sacerdote, hermanos? Por impíos. Porque estos, mire, hermanos, si usted lee bien la historia, los hijos de Elí hacían lo que querían en el templo, fuera del templo, con las mujeres, con las ofrendas. Ellos hacían lo que les daba la gana. Y cuando una persona está en pecado, hermanos, mire, usted puede estar en pecado. Yo puedo estar en pecado y usted no lo sabe. Usted puede estar en pecado y yo no lo sé. Pero el único que sí lo sabe es Dios. ¿Está conmigo? Y usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero ni usted ni yo podemos engañar a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, cuando estamos en pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, en este caso, hermano, estos hombres omnifignis, ellos debían de morir porque hacían todo lo que no le agradaba a Dios, y Dios estaba enojado con ellos. Pero en el capítulo 3, mire lo que dice ahí: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Diga conmigo: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Por qué una persona deja de tener visiones? Por el pecado, por la religiosidad, hermanos. ¿Está conmigo? Si usted es una persona religiosa que no le da la oportunidad a Dios de obrar, usted nunca va a tener visiones, hermanos. ¿Está conmigo? Entonces, en el verso 2, mire lo que dice en el verso 2: y aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. Verso 3: y Samuel estaba durmiendo en aquel templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Diga conmigo: la lámpara de Dios se puede apagar. Diga conmigo: la lámpara de Dios se puede apagar. Y allí en los próximos versículos miramos que Dios habla a Samuel del verso 6 al verso 9. Y un día, en la tercera vez, Samuel está allí, hermano, porque ya el sacerdote le dijo: ve y acuéstate. Y la otra vez, y cuando te hable, dile: heme aquí. En el verso 11, Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa con Israel, y quien la oyere, dice, te retiñirán ambos oídos. Verso 12: y en aquel día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, y desde el principio hasta el fin. Verso 13:
y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. Él sabe que sus hijos han blasfemado a Dios y no lo ha estorbado. Verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expedida jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. O sea, era irrevocable ya eso, hermano. ¿Me entiende? Porque el pecado, hermanos, la desobediencia, mire, note esto. Dios nos quiere colmar de bendiciones, ¿sí o no? Diga conmigo, Dios nos quiere colmar de bendiciones. Pero Dios, hermano, escuche, cuando Dios da una palabra, nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Si Dios nos está diciendo que debemos de evangelizar y usted no evangeliza, ¿qué está tratando de decirle a Dios? Uy. ¿Qué está tratando de decirle a Dios, hermano? ¿Ah? Ahora note esto. Dios nos quiere bendecir, ¿sí o no? Queremos ser bendecidos, ¿sí o no? Pero Dios siempre nos dice cosas para que nosotros las hagamos, y son cosas fáciles. Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman de ese árbol. Pero ¿qué hizo Adán y Eva? ¿Comieron del árbol, sí o no? Ahora, ¿qué le dijo a Sansón? No te debes de casar con ninguna de afuera, tienes que casarte con una de acá. ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? O sea, siempre vamos a hacer, hermano, lo que a nosotros mejor nos parece. A usted no le parece bien ir a evangelizar y usted no va. Pero no es algo que yo estoy pidiendo, es algo que Dios está demandando desde hace como un año, iglesia. ¿Está conmigo? Ahora, Dios nos ha dicho que la guadaña está lista para cortar, ¿sí o no? Y si Dios corta, ¿qué quiere decir con eso? Que la presencia de Dios, hermano, se apartará de la casa, iglesia. ¿Le gustaría vivir lejos de la presencia de Dios? No, hermano. Pero a veces Dios se aparta de nosotros porque nosotros no tenemos tiempo para Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle una ofrenda de palmas al Señor y dígale: por favor, no te vayas de nosotros, Señor. ¿Está conmigo? Ahora, Dios estaba enojado ya con Elí porque Dios le dio una orden a Elí y Elí no pudo hacerla, hermano. No le paró el alto a sus hijos. No enseñó al pueblo. Y Dios llama a Samuel y Dios comienza a hablar con Samuel. Y Elí quería saber lo que Dios estaba hablando. Ya Dios no tenía tratos con Elí. Dios tenía tratos con Samuel. Aunque estaban en el templo los dos, Dios le dijo: Samuel, Samuel. Dios nunca volvió a llamar a Elí, hermanos. Dios se apartó de Elí y empezó a buscar a Samuel. Y en el verso 18, miren lo que, en el verso 17, miren lo que dice el verso 17. En el verso 18, mire lo que dice: y Samuel se le manifestó todo sin encubrirle nada, y entonces él le dijo: Jehová haga lo que bien le pareciere. Y en el verso 19, 20, 21 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer la tierra ninguna de sus palabras. Verso 20:
Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de quién. A ver, yo, ¿cuántos fieles de Jehová hay aquí? A ver, ¿cuántos fieles de Jehová hay aquí? A ver, vamos a pasar lista. ¿Es usted fiel con su oración? Uy. ¿Es fiel usted en la oración? ¿Es fiel usted en el servicio? ¿Es fiel usted en sus diezmos? Uy, vamos menguando, iglesia. Decían los jóvenes, ¿por qué a la gente le cuesta dar? La gente cuando menos dinero tiene es cuando más le da a Dios. Y la gente cuando más dinero gana, menos le da a Dios. ¿Cómo está eso, hermanos? Entonces, hermano, dice que Samuel era fiel a Dios. Samuel era fiel a Dios, hermanos, y dice allí, mire, ¿dónde me quedé? En el 20, sí estamos ahí. Verso 21, mire lo que dice el 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Verso 4, capítulo 4, vamos al capítulo 4. Estoy parafraseando rápido, hermano, porque quiero llegar a donde quiero llegar. ¿Qué dice la primera parte de su Biblia arriba, en el encabezado? Los filisteos capturan ¿qué? El arca. Y miren lo que dice ahí. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. ¿Saben lo que quiere decir Ebenezer? ¿Alguien sabe, hermano? Diga conmigo, hasta aquí, o más bien diga, hasta ahí los ayudó Jehová. En el verso 2, miren lo que dice el verso 2. Y los filisteos se presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Cómo estaba el combate? Fuerte, trabado, no había quien ganara. Pero de un de repente el pueblo de Dios comenzó y perdió 4,000 hombres al instante. En el verso 3, miren lo que dice el verso 3. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Imagínense. El arca en aquellos tiempos no se miraba en batalla, iglesia. El arca en aquellos tiempos no se miraba en batalla. En aquellos tiempos, hermanos, el arca estaba en el lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía entrar cada año. El arca estaba guardada, el arca estaba ahí, hermano, guardada, y no podía salir. Pero los ancianos decidieron tomar el arca y llevarla a la batalla. Y en el verso 4, mire lo que dice. Y trajeron el arca de allá del pacto, ¿y quién estaba ahí con la arca del pacto, hermano? Omni y Finnes.
Diga conmigo, los que estaban mal delante de Dios. Por eso cuando uno sube aquí al altar, hermano, tiene que estar uno seguro de que está uno bien con Dios, porque si no el juicio viene sobre nosotros. ¿Está conmigo? Y dice ahí, hermanos, el verso 5 dice: y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel, ayúdeme el número 5 con ganas, hermano. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Con gritos de júbilo, dice, ¿verdad? ¿Cuántos dan gritos de júbilo? La pregunta es: ¿Dios está con usted? ¿Está conmigo? Verso 6, mire, ahí vamos, ahí estoy tratando de darle todo el fundamento para después entrar en todo lo más. Estoy tratando de desarrollar el estudio. Verso 6, mire lo que dice el verso 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: oh, pensé que usted iba a estar bien motivado. A ver, vamos a leerlo todos a la cuenta de 3, hermano, porque estamos muy disparejos. 1, 2, 3, ¿qué dice? Diga conmigo: y los filisteos tuvieron miedo. Qué tremendo, ¿va? Pero el asunto, hermano, estaba grave, porque usted y yo podemos gritar gritos de júbilo y, hermano, y forzar la presencia de Dios aquí, pero ella no está. ¿Está conmigo? Por eso es que cuando David huyó de Absalón, David mandó el arca del pacto a otro lado. ¿Sabe por qué? Porque el arca del pacto no es un amuleto, iglesia. Porque tu Biblia, aunque tú vengas a la iglesia y traigas tu Biblia, no quiere decir que traes un amuleto debajo del brazo. ¿Está conmigo? El pueblo de Dios, hermano, mire lo que sigue diciendo. Ahorita le voy a dar un poquito más para adelante. Verso 8, mire: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con plaga en el desierto. Entonces dice ahí, mire, en el verso 9, ayúdeme a leer el 9, ¿qué dice? Entonces, ellos, los filisteos, tenían miedo, pero se motivaron los unos a otros de salir a la batalla. ¿Sabe por qué? Porque recordaron el día que Sansón les puso una paliza, y ellos no estaban dispuestos a volver a pasar por la misma situación. Y dice en el verso 10, miren lo que dice ahí: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Días atrás habían caído 4,000, ahora cayeron 30,000 hombres. Qué gran pérdida, ¿verdad? Verso 11. Ahora, ¿qué pasó?
¿Qué pasó ahí, iglesia? Yo quiero que piense por un momento, ¿qué pasó ahí? El arca del pacto estaba ahí entre ellos, ¿verdad? Perdieron la batalla. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir una cosa. Que usted tenga la Biblia y que venga a la iglesia, y que venga a la iglesia y quiera forzar algo que Dios no quiere hacer, no va a suceder. Ellos querían forzar a Dios para que les diera una victoria, llevar el arca del pacto donde no tenía que estar el arca. Ellos llevaron el arca, estaban forzando a Dios de que Dios peleara por ellos, pero ellos nunca le pidieron ayuda a Dios. La Biblia no menciona que ellos se rogaron a Dios o intercedieron o buscaron la presencia de Dios. Ellos solamente la llevaron por consejo de los ancianos. Llevaron el arca del pacto, pero nunca consultaron a Dios por ayuda. ¿Está conmigo? Y muchas veces, mire, hermano, nosotros queremos: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme. Y Dios te dice: evangeliza, vente a orar, ayuna. Y usted no quiere, iglesia. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Uy, ya me voy porque aquí no está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en su casa, pero no está en la persona. Escuche, entienda bien, la presencia de Dios estaba en el arca, pero no en el apoyo al pueblo de Dios. Este pueblo no le dio la gloria a Dios. Este pueblo no se arrepintió. Pusieron a Omni y a Fines en el arca del pacto. Pusieron a los que estaban pecando allí, hermano. Y Dios ya había dicho que ellos iban a morir. Y por culpa de ese pecado, hermano, por culpa de los ancianos que dijeron: traigamos el arca. Lo fácil, iglesia. Todo requiere trabajo y sacrificio, pueblo de Dios. Y si usted no quiere trabajar y usted no se quiere sacrificar, entonces no venga a forzar las cosas de Dios. Porque estos forzaron, hermano, llevar al arca de Dios allí, hermano. La forzaron, pelearon, hermano, y perdieron tantos hombres en esa vez. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y el arca del pacto fue tomada. El arca del pacto fue tomada, hermano. Perdieron la batalla, perdieron el arca. El pueblo se había quedado sin Dios y sin esperanza. Es como aquí, hermano, a veces uno como esposo quiere forzar y forzar y forzar, hermano. Pero uno debe de tomar, hermano, en cuenta que realmente si estamos bien delante de Dios o no, iglesia. Y lo que debemos de hacer es salir corriendo, arrodillarnos delante de la presencia de Dios, hermano, y pedirle perdón al Padre por toda nuestra maldad. Debemos de hacer eso, iglesia. Porque la presencia de Dios se puede apartar de nosotros. Yo vengo a decirle en el nombre de Jesús, hermano, Dios demanda de ti, de mí, que salgamos a evangelizar. Dios está demandando, iglesia, pero usted ni yo tenemos tiempo para Dios. Yo le digo al Señor: Señor, ¿cómo le hago para estudiar, para prepararme para hacer este trabajo, Señor? Para estar en la oración, para llevar el estudio, para hacer esto y para hacer lo otro. No me alcanza, iglesia, y yo necesito que usted haga algo para el Señor. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el verso 12, mire lo que dice el verso 12. Y corriendo de la batalla, uno de los hombres de Benjamín llegó
El mismo día Asilo, roto sus vestidos en tierra sobre sus cabezas. Y cuando llegó aquí, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegó pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino deprisa y le dio las nuevas a Elí. Verso 15, ayúdeme. Verso 16, ¿qué dice? Pero en el verso 18, mire, ya le dio las noticias que perdieron la batalla, perdieron el arca y sus hijos murieron. Pero miren el verso 18 lo que dice. Oh, imagínense, hermano, miren lo que pasó con el sacerdote. O sea, la llevan los hijos, ¿verdad? Pero también uno la lleva a iglesia. A veces es difícil como pastor llamarle la atención a una persona o otra persona, pero si no lo hago, también me voy a ir junto con usted. ¿Está conmigo? Y dice ahí, hermano, dice la palabra del Señor que la esposa de Fignes estaba embarazada. Y al oír que su esposo había muerto, que su suegro había muerto, que el arca del pacto así había sido robada, decidió ponerle el nombre a su hijo y le puso Icabod. La gloria de Dios fue traspasada. Una palabra, Icabod, la gloria de Dios fue traspasada. Cabod es la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios esté en una persona, hermano, la gloria de Dios va a producir cambios. La gloria de Dios te va a hacer caminar, pensar y vivir diferente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero cuando es Icabod, diga conmigo, cuando es Icabod, cuando la gloria de Dios es traspasada, cuando la gloria de Dios está apartada de ti, por eso es que nunca puedes cambiar. Por eso es que no puedes hacer nada nuevo en el Señor. ¿Está conmigo? Ese estudio está bien tremendo y me estoy quedando corto con todo lo que le estoy diciendo, iglesia. Está bien profundo este estudio. Diga conmigo, pecaron, desobedecieron, no se arrepintieron, no le dieron la gloria a Dios. Y uno debe de aprender a darle la gloria a Dios en todo. Te caíste, dale la gloria a Dios. Te levantaste, dale la gloria a Dios. Te quedaste sin dinero, dale la gloria a Dios. Te cayó dinero del cielo, dale la gloria a Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Dígale al que esté a su lado, pero nuestro Dios nunca se queda sin gloria. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Tienen problemas en la radio, hermanos? ¿Tienen problemas en la radio? Ya los miro entrando y saliendo nerviosos. Es para que sienta cómo me siento a veces. Y Dios, hermanos, verso 2, miren lo que dice el verso 2, 5:2.
Imagínense, ¿cómo cree que estaban los filisteos con el arca de Dios en su propio templo? Yo creo que me he estado llenos de gozo, ¿verdad? Y yo creo que los filisteos empezaron como los católicos, le prender la veladora a la Lupe, al santo de aquí, de allá. Y ellos estaban prendidos con su dios Dagón. Y ellos por un momento creyeron que Dagón era superior a nuestro Dios. Pues habían perdido. Tenían el arca del pacto ahí. Diga conmigo, el arca del pacto tenía la presencia de Dios, pero el pueblo no la tenía. Qué tremendo, ¿verdad? Y Dios, iglesia, no se queda sin gloria. Si tú no le das la gloria, otro se la va a dar. Y si otro no le quiere dar la gloria, hasta un impío va a hacer que Dios que le dé la gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ellos creían que Dagón era superior, hermano. Ellos creían que Dagón era superior, que el Baal tenía una tremenda deidad, que ni el Dios de los israelitas los había podido con él. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Mire lo que dice ahí en el verso 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón. Ayúdeme, 1, 2, 3, todos juntos. ¿Quién le estaba dando la gloria a Dios? ¿Ah? ¿Quién le estaba dando la gloria a Dios? ¿Qué Dios le estaba enseñando a los filisteos? Aunque mi pueblo no me dio la gloria, su Dios me da la gloria. Su Dios se postra ante mí. Dice que amanecía sin manos y sin cabeza, y todo caía rendido al arca del pacto. Verso, ¿dónde me quedé? En el 4. Y volviéndose a levantar de mañana, ¿qué dice? Al siguiente día aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Qué estaba haciendo el Dios de los filisteos? Hoy está dormido, iglesia. ¿Qué estaba haciendo el Dios de los filisteos? ¿Cómo que estaba mochando manos, hermano? Vamos a leerlo nuevamente. Quiero que lo lea, entienda, iglesia, entienda. ¿Qué dice el verso 4? Imagínense, hermano. Nomás quedaba el puro tronco del cuerpo del. Porque ese Dios tenía, decían que era el que daba la vida, porque tenía la mitad del cuerpo era como un pez. Y dice ahí, hermano, que amanecía sin manos y sin cabeza, postrado a la par del arca del pacto. O sea que se empezó a mover
el cabot de Dios, la gloria de Dios se comenzó a mover. Y como el pueblo no se arrepintió, no le dio la gloria, entró al templo de Dagón y amanecía Dagón rendido a los pies de Dios. Porque el arca era como el trono de Dios en el cielo, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígale que esté a su lado: si tú no le glorificas, Dios va a hacer que alguien más le glorifique. Qué tremendo, iglesia. Verso 5, mire, ahí vienen los acontecimientos. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón, todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. ¿Sabe por qué? Aunque es el templo de ellos, ellos no se atreven a pisar el umbral hasta el día de hoy, porque se dieron cuenta que lo que había ahí era más poderoso que todos sus dioses. Verso 6, mire lo que dice el verso 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. O sea, enfermó a la población con tumores. Dígale al que esté a su lado: tienes que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Verso 7, mire lo que dice el verso 7. Y viendo esto Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Verso 8. Convocaron a todos los príncipes y los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pase el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Verso 9, ¿qué dice el verso 9? O sea, los quebrantó y los volvió a llenar de tumores. Verso 10. Vino Acrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel. ¿Para qué? Para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Verso 11. ¿Y qué dice? Y los que no morían eran heridos por tumores, y el clamor de la ciudad subió ¿hasta dónde? Y estuvo en el capítulo 6. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Verso 2, ayúdeme. Fuerte, fuerte, ayúdeme, eso es clave. Dígale al que esté a su lado: cuando el enemigo te roba algo en la presencia, si te rindes a Dios, el enemigo te lo va a tener que dobletear. ¿A quién llamaron? Los sacerdotes, adivinos, y preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Y miren lo que dijeron los sacerdotes y los adivinos:
Imagínense, si enviase el arca, dijeron los sacerdotes y los adivinos, no le envíes vacía, sino pagar. ¿Cuánto pagaron? Verso 4, vaya conmigo al verso 4 porque ya lo oí que está medio perdidón. ¿Qué dice el verso 4? Y ellos dijeron, ¿qué será la expiación que pagaremos? Y ellos respondieron, conforme, a ver, ayúdeme, diga, ¿conforme a qué? ¿Cuántos príncipes crees que habían entre los filisteos? Ahora, dígale al que esté a su lado, el enemigo sabe cómo pagarle tributos a Dios. Ahora pregúntele a los hijos de Dios. Miren lo que dice allí. No se ponga serio, iglesia. ¿Quieres ser bendecido? Bueno, ¿qué dice Dios? Dice Dios que Él te pide de lo que ya te dio, ¿sí o no? Entonces, mire lo que dice ahí, que ellos dieron conforme al número de los príncipes de los filisteos. Dice que pagaron, hermanos, vamos a leer el verso 5. Miren lo que dice el 5. Haréis pues vuestras figuras de tumores y vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria a Dios de Israel, y quizás aliviará su mano. Ok, ¿cuál fue la recomendación? Mire, acá, después lee en su casa. ¿Cuál fue la recomendación que Dios le puso en el corazón a estos hombres? No fueron ellos, ni fue su Dios, fue el Dios Todopoderoso. Les hicieron figuras conforme a las enfermedades que les habían dado, conforme a las plagas que se movieron mientras el arca del pacto estuvo ahí. Entonces, número uno, ellos tenían que poner un tributo en el arca del pacto de acuerdo al número de los príncipes y de acuerdo a las plagas que cayeron en esos meses. Ahora, note esto. Y esto, quiero que entienda esto, mire. Por eso le digo, si usted no le da la gloria a Dios, hasta los impíos le van a dejar mejor gloria que usted al Señor. Hoy no lo entendió. Mire, quiero que lea bien, hermano. Verso 5. Léalo con entendimiento. Haréis pues figuras de vuestros tumores y vuestros ratones que destruyen la tierra. Y escuche, mire lo que dice. Hicieron los presentes para Dios como tributo por el tiempo que estuvo robada. Dígale al que esté a su lado, ¿robará el hombre a Dios? No. Dios los hizo pagar tributo. Oiga, pero ¿cómo es que el sacerdote impío y los adivinos, hermano, y los brujos dijeron esta parte? Mire, ahí en el verso 5, ¿qué dice? Y daréis gloria al Dios de Israel, y quizás aliviará su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Dígale al que sea a su lado, Dios nunca
se queda sin gloria. Si usted viene a la iglesia y hoy no tuvo ganas de alabar, de adorar, no hay ningún problema. Dios se lleva su adoración de donde sea. Hoy no me está entendiendo, iglesia. Dice: y daréis gloria a Dios. ¿Cómo puede ser que los sacerdotes impíos y los brujos y los adivinos reconocieron delante de Dios que lo que habían hecho no estaba bien, hermano? Ellos reconocieron que lo que tenían en sus tierras era juicio por haberse robado el arca, hermano. Y ellos sabían que al adorar a Dios algo podía suceder. Pero adoraron a Dios y presentaron tributo. Y mire, hay algo más. En el verso 6, los filisteos, en el verso 6, al hablar con el pueblo, mire lo que dijeron en el verso 6: porque si endurecéis vuestros corazones. Uy, léalo porque estoy sintiendo la presencia de Dios. A ver, a la cuenta de 3 todos juntos, porque nomás oí 2 voces. 1, 2, 3, ¿qué dice? Qué tremendo, ¿verdad? Se lo acabo de mencionar. Tengo 3 domingos mencionándole un versículo igual. Todavía el día de las primicias se lo volví a decir por último. ¿Sabe qué estaban diciendo los filisteos? Si nosotros no le damos el tributo a Dios, nos va a pasar lo que le pasó a los egipcios, que les hirió los primogénitos, y desde el más chico hasta el más grande salió con oro, con plata, con cobre y con todos los bienes de Egipto. Uy, la iglesia tiene que despertar. Los filisteos, hermano, dijeron: es mejor que presentemos tributo a Dios y que no nos vayan a dejar pobres como dejaron a Egipto. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Y ellos decidieron, hermano. Y en el verso 7, mire lo que dice el verso 7, ya estoy terminando. Hacer pues, escuche, hacer pues ahora. ¿Qué iban a hacer? ¿Y tomando qué? Ahora, note esto, hermano. Qué finura de estos hombres. Ellos pudieron ver agarrar cualquier carro, ¿sí o no? Pero tuvieron, aparte de presentar tributo, de darle gloria a Dios, dijeron: hagan un carro nuevo para Dios. Y traigan un par de vacas que no hayan sido uncidas con el yugo en el arado. Y mire lo que dice allí, verso 8: y tomarán luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro. ¿Y qué más? Yo creo que uno puede decir: con el carro nuevo tiene, ¿verdad? Pero acuérdense que
Hubo un hombre que también hizo un carro nuevo, David. David hizo un carro nuevo para trasladar el arca del pacto y su amigo tocó el arca y cayó muerto. Pero el arca no se lleva, los sacerdotes no pueden llevar el arca, hermano, en un carro nuevo. Escrito está que el arca se debe de llevar en los hombros. Pero por cuestiones políticas y por David quedar bien con los ancianos de Israel, hicieron el carro nuevo para llevar el arca del pacto. Y eso fue lo que provocó que el arca del pacto cayera en la casa de Obededón. Y en 3 meses Dios prosperó a Obededón, hermano. Porque Obededón dejó los quehaceres, hermano, dejó las tierras, dejó todo para darle gloria a Dios, darle un servicio al Señor en alabanza, en adoración, en ministrar en la presencia de Dios. Y dice que el número de vacas, las milpas, todo, hermano, se dobleteó hasta que llegó a los oídos de David. Y los filisteos, hermano, los filisteos decidieron hacer un carro nuevo, hermano, y poner toda la ofrenda. Pagaron, hermano, los meses que estuvo el arca del pacto ahí, hermano, y dijeron: pónganla de unas vacas que nunca han sido uncidas. Y cuando pusieron el carro dijeron: si las vacas corren por otro lado, quiere decir que Jehová no estaba ahí. Y mire lo que dice el verso que sigue, verso 10. Y en aquellos hombres hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encarreraron en casa sus becerros. Y luego, ¿qué dice el verso 11? Pusieron el arca sobre el carro y sobre la caja de los ratones de oro y las figuras de sus temones. Verso 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían en camino recto y dando y bramando sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella, y el límite de Bet-Semes y de los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron. Ahora yo quiero preguntarle una cosa, hermano. ¿Cómo es posible que un par de vacas, diga conmigo, un par de vacas, reconocieron a dónde tenía que ir el arca del pacto? Dice que no se apartaron ni a la derecha ni a la izquierda, hermano, sino que fueron rectos, hermano. Si usted va al arca de Noé, en el arca de Noé entró un burro y una burra, una vaca y un buey, un conejo y una coneja. Entraron en pareja, iglesia. Fueron obedientes y entraron al arca de Noé. ¿Y cómo puede ser posible, hermano, que los animales son más obedientes que usted y que yo? Dios nos dice: hijos, así, pero nosotros lo hacemos así. Nosotros creemos que somos mejores que Dios, y no es así, iglesia. Usted me puede juzgar, hermano, y puede hablar de mí. Aquí todos han hablado de mí, mal y bien, y eso a mí no me importa, iglesia. Pero el problema aquí, que yo le estoy dando palabra de Dios, y Dios nos está dando una advertencia, iglesia. Los tiempos están muy difíciles. Nuestros hijos están viviendo tiempos muy difíciles en las escuelas, y nosotros como cristianos dormidos. Y nos consolamos cantando esa canción: cansado del camino, sediento de ti. ¿Por qué estás sediento? ¿Sabes por qué estás sediento? Porque tú no quieres venir.
Uy, ¿no me oyó? ¿Qué dice el Señor? Venid a mí todos los que estén. Pero el pueblo no quiere venir. Excusa tras excusa, excusa tras excusa. Yo he ido a orar por personas a los hospitales y desean hacer miles de cosas en la iglesia, y cuando están sanos ni se acuerdan de la iglesia. Prometo servirte, prometo adorarte. Señor, ayúdame, voy todos los días a la iglesia como el pastor dice. Sí, pero el pastor te está hablando de parte de Dios y te está diciendo haz esto, haz lo otro, y tú no quieres. No tienes tiempo. Y el peligro es que Dios se puede apartar de nosotros, iglesia. Ahora yo le digo, ¿no ha visto usted cómo se derrama la presencia del Espíritu Santo aquí? ¿Le gustaría seguir viendo eso? Entonces trabajemos para Dios. No trabaje para el pastor ni para la pastora, trabaje para Dios. Gánese un alma para Dios. Mire, Blanca, ¿cuántos trataditos has dado? Como 5. Hermana María, de verdad, a mí puedes mentir, pero a Dios no. Ayer, Santiago, Esther, 1, Esther ha dado 1. Y Eileen, ni 1. Hermana Dioselina, 1. Hermana Luz, no, pues tenga fe, declárelo en fe, ¿verdad? De este lado, ¿cuántos han dado trataditos han dado, hermanos? ¿Verdad? Hemos dado trataditos, iglesia, pero hay que sembrarlos con fe. Recuerde cómo era usted cuando le hablaron de Dios. Si usted se desanima la primera, no se desanime. Usted fue duro también. Amén. Y entonces, mire, hermano, verso 14, ya estoy terminando. Y el carro vino al campo de Josué en Besemes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto. Imagínense, carro nuevo, y las vacas eran ¿para qué? Ahora mire, cuando Noé mandó cuando Dios mandó meter las parejas en el arca, también iban animales extras. ¿Y sabe para qué eran esos animales extras? Para que cuando bajaran del arca, Noé tuviera algo que ofrecerle a Dios. ¿Está conmigo? Porque Dios no debía pagar con la familia, hermano, con el matrimonio. Dios le dijo: mete unas aves de rapiña, déjalas entrar, yo las voy a enviar, consérvalas, pero cuando te bajes, preséntalas en sacrificio, en olor fragante. ¿Está conmigo? Y estos hombres, hermano, fue lo que hicieron. Mataron las vacas y con la madera del carro ofrecieron las vacas en holocausto. Verso 15, ayúdeme. Ahora, el verso 16, mire, vamos a aventajar un poquito. Cuando los 5 príncipes que los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día, estos fueron los tumores de oro que pagaron a los filisteos en expiación a Jehová por Asdrot, 1 por Gaza, 1 por Ascol, 1 por Gad y 1 por Ecrón. 1. Verso 18. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los príncipes pertenecientes
y a los 5 príncipes de las ciudades fortificadas como aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová estaba en el campo de Josué en Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Dígale al que esté a su lado: nunca debes de mirar donde Dios no te permite ver. Hoy no lo entendió. Si usted está leyendo un libro y Dios te dice no entres a mirar ahí, y usted entra, es bajo su riesgo. Yo conocí un hombre, y yo creo que la hermana Luz y la hermana Blanca también lo conocieron, pero este señor, Dios le dijo no te metas ahí. Él tenía un amigo pastor, creo que ya murió el pastor, se llamaba Luis Salas, uno que se sabía la Biblia al revés y al derecho sin tener la Biblia en la mano. Y este hombre le estaba siguiendo los pasos, y Dios le dijo no te metas ahí, no estás listo para estar ahí. Aquí tuvimos un caso también de una persona así. Yo le dije no te metas en los libros de guerra. No, que yo, no te metas ahí, le dije, no estás listo. Y él se metió y se confundió bien tremendo, hermano. El hombre este que yo le estoy hablando, después en la locura que Dios le dio, empezó a leer libros canónicos de brujería, bien tremendo, iglesia. Dios permitió que este hombre perdiera su mentalidad, se volvió como loco. Y muchos le decíamos: hermano, pídele perdón a Dios. Si mismo Nabucodonosor reconoció cuando tragaba estiércol, le pidió perdón a Dios por su arrogancia, y Dios le restituyó su reino a un rey impío llamado Nabucodonosor. Y le decíamos: pídele perdón a Dios. Después no supimos qué pasó con él, se nos desapareció. Pero cuando Dios te dice no mires ahí, no debes de mirar ahí. Si Dios me dice que te diga no te subas allá, no te debes de subir. Pero como usted tiene curiosidad, vamos a ver qué tiene el pastor acá arriba. Usted va bajo su propio riesgo. Dios le dice que no. Está como los de migración, no se puede arreglar, pero allá le dijeron que sí, y ahí va para allá y lo estafaron. Y usted dice: ¿por qué? ¿Verdad? Como en los taxis, andan buscando donde le dan más dinero. Es el mismo gobierno, hermano, nomás diferente tranza. Yo sufrí por eso, y aquí tenemos un hermano en la iglesia que sufrió por eso. Pero Dios, hermano, en esta noche me ha enviado a decirte: siempre antes de hacer algo, consulta a Dios. Antes de comprar un carro, una casa, o ir a buscar un trabajo, antes de hacer algo, consúltalo con Dios y dale la gloria a Dios. Estos hombres dijeron: tenemos la Biblia, traigamos la Biblia. El diablo nos va a ver con la Biblia y nos va a tener miedo. No, la Biblia no es un amuleto. La presencia de Dios nos ha estado bendiciendo enormemente, hermanos. Y yo le decía a la pastora: una vez más Dios me está diciendo que va a soltar las finanzas de la iglesia, porque las finanzas de la iglesia han estado atadas. Dios probó mi corazón, pero probó el corazón de la iglesia también. Desde los 40 días de fe,
Muchos han tenido luchas para diezmar y ofrendar. Pero Dios me ha estado enviando, hermano, a decirte que Dios va a soltar las finanzas. Pero dice el Señor, no olvides de darme la gloria. No olvides de consultarme. Pero también no te olvides de hacer el trabajo del Señor, hermano. Amén. Porque qué difícil y qué triste es. Y aquí se nos han ido varias familias que porque la presencia de Dios no está aquí. Pero yo le pregunto a usted, ¿cree usted que la presencia de Dios está aquí? Hoy los de este lado no dijeron nada. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí? ¿Le gustaría perder eso? Pues tenemos que trabajar, iglesia. Póngase sobre sus pies. Sígalo estudiando, hermano, desde el capítulo 1. Yo quería más, pero el Espíritu Santo no me dejó más. No me dejó ni escribirlo. Padre, en esta noche te damos gracias por este estudio, Señor. No permitas que nadie nos robe tu presencia, Señor. No permitas que nadie, Señor, nos robe de tu presencia, Señor. En esta hora, Padre, ayúdanos a mantenernos en santidad, a guardarnos para ti, Señor. Padre, sabemos que somos salvos por gracia, pero ayúdanos a cuidar esa gracia, Señor, que nos mantiene en la salvación. Padre, en esta noche quiero darte la gloria y la honra por este estudio. Permíteme, Señor, tener más entendimiento sobre esta palabra, Señor, y que allá en casa la pueda escudriñar detenidamente, Señor, con entendimiento y con sabiduría, Señor. En esta noche, Padre, te doy gracias porque sé que tu palabra no va vacía, Señor. Esta noche lleva un propósito, Señor. El propósito de guardarnos y de hacer tu voluntad, Señor. En esta noche nos vamos a despedir de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Y así quedamos despedidos en esta noche. Dios les bendiga.